los ingresos y el destino de todos los gastos. A través de un sistema dispuesto por el Servicio Electoral, una plataforma que espero ustedes hayan ya accedido a ella, que se llama rendición.cervel.cl. Ahora, como bien señalaba Boris, por ley, ustedes tienen 10 días hábiles desde la fecha de la elección para rendir al administrador general electoral, y este a su vez tiene 30 días hábiles para rendir al CERVEL. Ahora, esta rendición, si bien ustedes la pueden hacer con una fecha posterior, como decía Boris, por un tema de trazabilidad, y dado que el servicio electoral obviamente tiene acceso a sus rendiciones porque ya no es una rendición manual, como era antiguamente a través de papel, tiene la certificación de que ustedes han ingresado al sistema y con qué fecha. Como les mencionaba, ustedes tienen que entregar su rendición al administrador el día 3 de diciembre, y a su vez el administrador tiene que entregar al CERVEL el 3 de enero del 2022. ¿Cómo está compuesto o de qué está compuesto el sistema de rendición de cuentas? Básicamente de dos formularios, el de ingresos y el de gastos. Esto es como hacer un mini balance o una mini contabilidad. Y adicional, tenemos una serie de formularios auxiliares. Estos formularios auxiliares van del 101 al 108 y sirven para complementar sus formularios de ingresos y de gastos, en especial el de gastos. La idea de estos formularios es que ustedes generen registros que van a pasar automáticamente a sus formularios de ingresos o de gastos, y van a determinar si es que necesitan complementarlos con otro tipo de documentación, lo que les voy a explicar también más adelante. ¿Qué se entiende por ingresos? Todo aquello aporte en dinero o estimable en dinero, ojo con eso que también es importante, que se utiliza para el financiamiento de los gastos electorales registrados en el formulario 87. Es necesario consignar la cuenta contable de conformidad a lo dispuesto por el Servicio Electoral. En el manual de financiamiento electoral ustedes van a encontrar una serie de cuentas que determinan cuál es el financiamiento a que corresponde. Por ejemplo, si es un aporte propio en efectivo del candidato, la cuenta es la 1111, pero si es es un aporte propio en especie del candidato, la cuenta es otra, ¿sí? Y lo mismo pasa en el caso de los gastos, también tienen cuentas determinadas. Ahora, el sistema tiene las cuentas registradas, y si ustedes ingresan y han revisado cómo funciona, van a poder ver que dentro del sistema hay, no es necesario que lo vean en el manual, lo pueden ver en el sistema, pero yo les aconsejo que tengan siempre el manual a mano para que lo puedan confirmar. Siempre deben presentar los respaldos de dichos ingresos. Tienen que respaldar los ingresos, no todos, ojo, porque nos pasó en la elección pasada que nos pedían o querían respaldar los ingresos de terceras personas. Ustedes no pueden respaldar los ingresos de terceras personas porque claramente no van a tener el comprobante de aporte de ese tercero. Pero lo que tienen que respaldar son sus ingresos propios. El ingreso, por ejemplo, un aporte propio del candidato en efectivo, si pidieron un crédito, en el caso que hayan tenido aportes en especie, en el caso de que el partido les haya aportado en especie, y lo otro que tienen que respaldar también son los aportes de tercero, pero con la cartela bancaria. ¿Por qué? Porque ustedes no van a tener acceso al comprobante de aporte que tiene el tercero cuando llena el formulario o hace la transferencia a través de Transbank. ¿Qué se entiende por gastos? Todo desembolso o contribución estimable en dinero efectuada por el candidato o un partido político o un tercero en favor, con ocasión o a propósito de actos electorales registrados en el formulario 88. Efectuados dentro del periodo electoral, como cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos. Ojo, porque ustedes hasta la fecha todavía pueden realizar pagos. Lo que no pueden realizar son contrataciones. ¿Por qué? Porque ustedes las contrataciones las realizaron con antelación al periodo de campaña o durante el periodo de campaña, facturaron hasta el 21 y hoy pueden estar todavía cuadrando su caja y pagando esas facturas que ustedes hoy tienen en la mano. Y lo mismo que en el caso del 87, es necesario consignar la cuenta contable de conformidad a las cuentas que señala el Servicio Electoral
y presentar todos los respaldos de documentos que necesiten. Ejemplo, boletas, facturas, boletas de honorarios, contratos, recibos. Por ejemplo, en el caso de un 105, si ustedes contratan Facebook, emite una factura o una especie de factura, no es la factura que emite el Servicio de Impuestos Internos, pero es un símil, y eso también lo tienen que adjuntar. Importante, todas sus boletas, facturas o respaldos tienen que tener como fecha tope el día de la elección, es decir, el 21 de noviembre. No pueden tener una fecha posterior porque ese es el día que termina el periodo de campaña. Y por ley, hasta ese día se pueden hacer gastos electorales. Como les mencionaba, tienen que ingresar el plan de cuentas en cada una y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del 87, ustedes ingresan el plan de cuentas más el respaldo. Si yo tengo el plan de cuentas, si hago un aporte propio en efectivo del candidato o candidata, lo ingreso con la cuenta 1111 y además lo respaldo en el caso que yo fuese candidata con una boleta de honorarios emitida por los servicios que yo le presté, por ejemplo, a Boris el mes pasado, donde yo le boleteé por mi servicio, entonces yo acredito ante el servicio electoral que tengo un ingreso. Y con eso va a bastar para yo respaldar mi aporte propio. En el caso del formulario 88, ingreso el plan de cuentas. Por ejemplo, si contraté en una radioemisora para que saliera corto, no sé, de 30 segundos, como propaganda por mi candidatura, yo voy a tener mi factura, entonces voy a ingresar la cuenta 212 por propaganda en radioemisoras y voy a acompañar mi factura emitida por la radio con fecha límite 21 de noviembre, ignoren la fecha de abajo. ¿Cómo ingreso al sistema? Para los que no hayan ingresado, que ojalá no sean muchos, deben ingresar a rendición.cerebel.cl, ingresar su RUT, el tipo de elección, que en este caso sería presidencial, parlamentaria y consejero regional, y luego de eso ingresar su clave. Si no tienen clave, tienen que poner que olvidaron la contraseña y les va a llegar un correo al correo registrado en la fecha de la inscripción de sus candidaturas. Tienen 10 minutos para validarlo. Y una vez que lo validen, van a poder acceder. Bueno, así se ve hoy el sistema de rendición. Si ustedes ingresan antes de poner sus datos, pueden descargar la guía de navegación del sistema de rendición, el manual de financiamiento y gasto electoral y una guía de preguntas frecuentes. Yo les recomiendo que quienes no hayan participado en la elección pasada las descarguen y las lean, porque muchas de las preguntas que ustedes pueden tener las van a resolver a través de estas plataformas. Pasa mucho que la gente, como no lee, ingresa al sistema, no sabe cómo llenar las plataformas, los formularios, y al final nos llama o llama a Boris, no me llama a mí, y en definitiva son las mismas cosas que pueden contestar aquí. Obviamente ahora es mucha menor la cantidad de candidatos que tenemos. La vez pasada eran 1573. Entonces no dábamos abasto. Ahora son mucho menos y claramente tenemos estamos mucho más holgados en ese sentido, pero puede que muchas veces no tengamos la disponibilidad y obviamente ustedes también tienen que en ese sentido poner de su parte y leer estas guías que yo les menciono. Además, si ustedes ingresan al sistema, dentro del mismo podrán descargar también dentro de la nuevecita la guía de navegación online. ¿Cuál es la dinámica del sistema de rendición de cuentas o cómo funciona? Antiguamente, antes de la modificación de la ley y de que se dispusiera de este sistema, se hacía todo de forma física. Ustedes llenaban papeles y esos papeles llegaban acá, después se llevaban al servicio electoral, de hecho el 2017 incluso lo hicimos así. Pero con la disposición del servicio electoral de esta plataforma, la idea es que esta plataforma disponga de toda una contabilidad electoral a través de estos formularios y que haya una retroalimentación constante tanto entre los candidatos como con el partido y el servicio electoral. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre las observaciones que les puede hacer el administrador general una vez que ustedes rindan y que ustedes puedan subsanar. ¿Por qué?
Ustedes van a rendir el 3 de diciembre. En este caso, Boris, el administrador general electoral, tiene un plazo adicional de 20 días más, es decir, hasta el 3 de enero del 2022, para entregar al CERVEL. Durante ese plazo, él tiene la facultad de realizar observaciones a sus cuentas. Por eso nosotros disponemos de un equipo de personas que va a verificar que ciertos estándares mínimos se cumplan dentro de su rendición. No decimos que las vayan a revisar porque claramente el servicio electoral puede realizar observaciones a sus rendiciones y puede que ustedes mismos o ellos mismos tengan otros criterios y hayan cosas que requieran de una revisión acuciosa que claramente va a realizar el auditor que bien digo, audite su rendición. Nosotros no, pero sin embargo vamos a intentar que esas rendiciones que se envíen al servicio electoral estén lo más, o sea, en las mejores condiciones posibles para entregarla y por tanto en esos 20 días ustedes van a recibir observaciones en el caso de que las tengan, que sus rendiciones vengan con algún problema y van a tener un plazo para poder contestar o sea, a través del mismo sistema de rendición. Además de esto, dentro del mismo sistema ustedes encuentran los formularios auxiliares. No es necesario que como antiguamente ustedes los impriman, los llenen aparte y los acompañen. Y además se emite un certificado una vez que ustedes envían la rendición. Por eso Boris les decía el tema de la trazabilidad, porque si bien el sistema va a seguir operativo y ustedes van a poder enviarlo incluso el día 3 de diciembre, o sea, perdón, incluso el día 3 de enero del 2022, porque el sistema va a seguir habilitado, eso quiere decir que sus rendiciones se van a ir, primero tal cual como llegaron, y segundo, que el CERVEL va a tener a la vista que ustedes no cumplieron con un plazo legal que es de 10 días hábiles. Por tanto, yo les recomiendo que sí o sí ustedes lo envíen dentro del plazo que establece la ley, porque si no, podrían eventualmente también observarlos por eso. Y no queremos que a ninguno los multen. Por otro lado, dentro de la misma plataforma, una vez que se rinda el servicio electoral, este va a ser la auditoría y les van a entregar las observaciones. ¿Cómo funciona el sistema? Tienen que considerar que hay dos tipos de escritorio. Uno es el del candidato y otro es el escritorio del administrador electoral del candidato o candidata. El escritorio del candidato solamente es un perfil que sirve para ver ciertos movimientos, cómo se refleja los movimientos que ingresa el administrador general. Puede ver los registros de ingresos, de gastos, las observaciones a la cuenta, los certificados y las respuestas, pero no puede hacer modificaciones a la cuenta. Sin embargo, el administrador electoral del candidato o candidata es quien hace los ingresos contables, es decir, está con la contabilidad simplificada, ingresos y gastos, y es quien puede editar las cuentas. Dispone de todos los candidatos que tenga registrados. Por ejemplo, si yo soy administrador electoral de varios candidatos a la vez, cuando ingrese con mi perfil voy a poder encontrar a todos los candidatos por los cuales yo tengo la administración. Y voy a poder ingresar a cada uno de esos perfiles para poder ingresar su contabilidad. Hago los registros, envío la contabilidad, descargo los certificados, corrijo las observaciones a través de lo mismo y descargo las resoluciones de aceptación. ¿Cómo ingreso? Y esto es importante porque me lo preguntaron varias veces la vez pasada, es en la parte donde dice por rendir y hay una cajita verde como administrador electoral. Ustedes pinchan la cajita verde y van a poder encontrar los formularios. Aquí está. Si se fijan en el escritorio del administrador, tenemos los datos del administrador electoral, el botón de rendición, que no lo deben pinchar hasta el final de la rendición, por favor, porque si ustedes lo pinchan antes y ustedes le ponen la opción, que no sé si en este momento está disponible, la vez pasada estaba disponible enviar directamente al CERVEL, en ese caso nosotros no teníamos acceso a la rendición. Entonces teníamos que solicitar al CERVEL que hiciera la reversa y era todo un cacho. Entonces les pido que por favor no envíen la rendición hasta que no estén seguros de que tienen su rendición lista y que por otro lado lo envíen al administrador general electoral, no a otro, porque les van a aparecer probablemente varias opciones. De hecho, Boris me comentó hoy día que habían algunas opciones que ya habían aparecido. Sí, Como oye, se fijan, Francisca, sí, aún no, justamente lo mismo que tú estabas diciendo,
que especialmente para los que son candidatos independientes, puede que le aparezca una opción de enviar al servicio electoral, ¿ya? Pero acá siempre se debe enviar al administrador general electoral del partido, porque va a ser la única manera en que nosotros podamos como equipo poder hacerle, digamos, las eventuales observaciones para que se vaya lo más, entre comillas, perfecto al servicio electoral. Si ustedes lo envían al servicio electoral, la verdad, nosotros no va a pasar por nosotros, por tanto, si es que hubiese tenido un error que nosotros podamos eventualmente decir que usted lo corrija, eso ya no va a ser posible. Por tanto, deben cumplir con el plazo del 3 de diciembre y deben siempre enviarlo al administrador electoral general del partido. Tal cual. Lo otro es que nos pasó, por ejemplo, en la elección pasada, que no solamente los independientes tenían el botón habilitado para enviarlo al CERVEL, sino que también candidatos del partido, por un error del sistema, por, no sé, pregúntamelo a un informático, pero tenían un error en el sistema y lo podían enviar directamente al CERVEL. Entonces, en esos candidatos que eran del partido, nosotros solicitamos la reversa, pero insisto, al final el proceso es mucho más engorroso, por eso les pido que tengan consideración y esto realmente le pongo énfasis para que, por favor, cuando lo hagan bien. Ahora, cuando ingresen a la casilla del botón verde, la cajita verde, van a poder encontrar todos los formularios de ingresos, gastos y los formularios auxiliares. Y la plataforma les va a aparecer de esta manera. Tienen los formularios de ingresos, de gastos, los formularios auxiliares, los documentos eventualmente que van a aparecer y las observaciones, si se fijan en la parte superior. Las observaciones no las vamos a considerar porque eso va a pasar al final de la auditoría si es que les llegan, y los documentos son donde van a poder descargar los certificados con posterioridad. Entonces, ustedes se tienen que fijar en principio en los formularios de ingreso y gasto y en sus formularios auxiliares. Cuando hacen ingresos, tienen que fijarse en dos cosas importantes. Primero, el formulario 87, en teoría, viene prearmado. Esto quiere decir que el servicio electoral hace una carga con una propuesta de su formulario 87, pero no necesariamente van a estar todos los ingresos que efectivamente están en el banco. Por tanto, ustedes tienen que revisarlo contra la cartola. ¿Ya? Esto se los digo, antes se los decía como un consejo, ahora se los digo como una obligación. Porque la idea es que su contabilidad cuadre. Si ustedes no cuadran con la caja, su formulario 87 no sirve de nada. Entonces, su formulario 87 sí o sí, en principio tiene que estar cuadrado con la caja, es decir, con el banco. Una vez que ustedes lo cuadren, pueden recién considerar todos los aportes en especie y los otros formularios que son como extras, ¿ya? Cuando ustedes vayan a hacer un ingreso, tienen dos opciones: hacer el nuevo ingreso y les va a aparecer los ingresos abajo, o en definitiva cargar un documento. ¿Por qué les explico esto? Porque puede que venga listo, y si viene listo, deben adjuntarlo en acciones, editar y cargar el documento, en cuyo caso les va a aparecer en el extremo izquierdo el archivo adjunto en una nubecita. Pueden verificar después el archivo, si son medios maniáticos, descargarlo, verificar que sea el archivo que subieron. Y en el caso que esto no pase, es decir, que no venga precargado, ustedes hacen la carga del documento con todo el archivo. O sea, datos del ingreso, ponen todos los datos, cargan el documento, ponen agregar. Y en cuyo caso va a aparecer de esta manera. ¿Sí? Por otro lado, en el caso del formulario 88, ustedes siempre tienen que hacer la carga de los datos. ¿Ya? Ustedes ingresan los datos del proveedor, les pide el número de cuenta, tienen que buscar el plan de cuenta como les mencionaba. Por ejemplo, en el caso que les puse hace un rato, el ejemplo era 212 por el plan de radios, el RUT del proveedor, el nombre, no sé, Radio Juanito Pérez, la fecha del documento, 21 de noviembre, tipo de documento, factura, afecta, y número del documento es el 2340. La glosa es propaganda radial, el monto, no sé, me cobraron 100.000 pesos. Y cargo el archivo. Una vez que tengo el archivo cargado y todos los datos ingresados, recién ahí hago clic en agregar para que se registre el formulario y me va a quedar un renglón registrado tal como les había mostrado en el formulario 87. Cargo el documento. Si se fijan, aquí tengo el ejemplo que les estaba dando, y agrego mi registro.
una vez agregado mi registro, voy a tener lo que les mencionaba, el formulario 87. O sea, lo mismo, voy a volver, esto mismo que aparece acá, ¿cierto? Voy a tener el detalle. Y cada vez que haga un ingreso, voy a tener un renglón nuevo. ¿Ya? Adicional a esto, yo tengo formularios auxiliares que, como les mencioné, complementan mis formularios de ingresos y de gastos. ¿Por qué los complementan? Porque estos formularios van a generar registros automáticamente en los formularios 87 y 88 en la medida que sean necesarios. ¿Por qué? Ejemplo, si yo registro un formulario 101 como brigadista, es decir, una persona a la que le pago y con la cual voy a tener una boleta de honorarios, yo voy a generar un registro automático cuando envíe mi formulario 101 en un formulario 88. Pero si yo tengo un voluntario y lo registro en un 101, voy a generar un registro automático en un formulario 87 y en un 88, porque es un registro valorizado, yo no le pagué. Eso no salió de mi caja, no salió del banco, no tengo una boleta para respaldarlo. Entonces yo tengo que valorizar ese aporte, valorizar ese trabajo, ¿cierto? Y por tanto se registra en ambos formularios. Ya, aquí les tengo un ejemplo. Cuando ustedes ingresen al formulario 101, van a registrar los datos de la persona, el tipo, primero el tipo de o sea, si es pago, o sea, si es pagado o donado, y en este caso puse que era voluntario, el tipo de donación, en este caso, por ejemplo, de persona natural, porque las personas jurídicas sabemos que no pueden donar a nuestras campañas. Si estuvieron en la de gasto al principio, lo sabrán. Datos del brigadista, en este caso, el root de la persona, el nombre de la persona, los adicionales, en este caso, mi dirección, y el monto valorizado. Tengo que sí o sí valorizarlo. La ley señala que yo tengo que valorizar a valor de mercado los servicios o los aportes estimados en especie. Entonces, la verdad es que no hay un monto específico, pero ustedes deben hacerlo más o menos acorde al valor de mercado. Respecto de todos los servicios, por ejemplo, cuando hicimos la primaria de gobernadores, me acuerdo que con uno de los gobernadores arrendó un vehículo. Y lo que le pedimos fue que hiciera, para poder valorizar un vehículo, solicitar una cotización en su región por un vehículo arrendado por el mismo periodo. Entonces él tenía como contrastar para poder tener un valor de mercado. Ahora, no pasa lo mismo en el caso de un voluntario porque no pueden cotizar en una empresa, pero el manual señala más o menos cuál podría ser el valor, el nuevo manual señala cuál podría ser el valor que ustedes podrían asignar. Ahora, depende mucho de la región, la circunscripción, el territorio, en definitiva el territorio electoral. No es lo mismo, obviamente, una campaña a gobernador regional, o alcalde, o a concejal, o a parlamento, o sea, en este caso, no sé, a diputado o senador. Son todas diferentes. Por el tipo de territorio y cuánto le puedan pagar a la persona. ¿Ya? Una vez que lo tengan listo, ponen agregar. Y ahí recién se va a generar su formulario. Ya. Se va a generar un registro. ¿Ya? Una vez que se genera el registro, ustedes pueden editarlo o removerlo y se va a reflejar el total de los gastos por este concepto. Además de eso, pueden generar nuevos registros respecto del mismo formulario. Yo estoy todavía dentro del mismo formulario generando otros registros adicionales. Si se fijan aquí, se refleja el total de los gastos por el concepto. Si fue pagado o donado, yo pagué uno, doné otro, y adicional a eso, dame un segundo, adicional a eso, hice un solo registro de formulario. ¿Sí? Una vez que lo tengo listo y le pongo guardar, me va a crear un formulario, y ese formulario va a tener un código de rendición. Ese código de rendición es el que después, cuando yo envíe el formulario al servicio electoral, va a quedar registrado en mis formularios 87 y 88. Entonces ustedes tienen que fijarse que este código de rendición cuadre con la rendición que tengo en mi formulario 87 y 88. Para que no se les duplique, porque también nos pasó en varias oportunidades que
los candidatos y candidatas tomaban las boletas, por ejemplo, de los brigadistas, ingresaban la boleta y además ingresaban un 101, entonces tenían una duplicidad del gasto, porque tenían una boleta por servicios y tenían un 101 por brigadista y tenían 2 veces el mismo gasto. ¿Sí? Ahora, una vez que ustedes envían el formulario, el registro no lo pueden volver a editar. Entonces, yo les recomiendo que una vez que tengan todo listo y realmente estén seguros de los documentos, o sea, de los datos que ingresaron, lo envíen. Porque de lo contrario, lo que enviaron al server no lo van a poder editar y van a quedar registrados esos formularios. Eso, siempre lean con atención los cuadros de diálogo en todo. O sea, yo tengo la experiencia de que como buenos chilenos no leemos lo que aparece en la pantalla. Me ha pasado mucho, por ejemplo, como nosotros recibimos boletas por el tema electoral, en todas las elecciones, en todo el proceso de elecciones que empezó el año pasado con la primaria de gobernadores, eh, o sea, las personas no entienden, por ejemplo, que tienen que emitir sus boletas con la retención. Eh, y no es que no lo entiendan, porque hacen todo el ejercicio bien. El problema es que no leen el cuadro de diálogo, por ejemplo, que sale en el servicio de impuesto interno. Entonces, mi punto es, cuando ustedes vean que les salen cuadros de diálogo en el sistema de rendición, léalos con atención y no solo ponga aceptar o cancelar, porque pueden mandarse un condoro cuando están intentando llenar un formulario. En el caso del formulario 101, como les decía, tienen que estar seguros para poder enviarlos. Yo les aconsejo que si tienen varios brigadistas, hagan un registro por cada uno de las boletas que emitan estos brigadistas. Pero si es un voluntario, pueden hacer un ingreso por cada voluntario y no necesariamente un ingreso por cada vez que el voluntario fue. O sea, no por el día lunes, por el día martes, por el día miércoles, por el día jueves, sino que solamente un valorizado como total del voluntario. En el caso del formulario 104, asumo que todos ya subieron la propaganda en espacios privados, porque esta tenía que informarse dentro de tercero día al servicio electoral. De hecho, Boris mandó una infografía recordando que debían informarlo a través de la plataforma. Importante es que este formulario debe ir con la firma del dueño que autoriza o de la persona en definitiva que reside en esa propiedad que les prestaron. Esa es la finalidad, que la propiedad que les prestaron esté autorizada por la persona que les prestó el lugar para que ustedes hayan puesto esa propaganda. Y debe estar informada porque de lo contrario el CERVEL, si es que en algún momento fiscalizó, los va a oficiar para que les contesten por qué no le informaron dentro del plazo. Ahora, en este caso pasa lo mismo, debiesen haber editado el formulario, pueden eliminarlo, cargarlo, es el único formulario auxiliar que permite cargar directamente el archivo, a diferencia de los otros no permiten cargar el archivo. Ustedes cuando terminen de hacer el ingreso de todos sus formularios auxiliares van a tener que ir al formulario 87 o al 88 respectivamente y editar esos formularios y cargar el archivo, porque en sus formularios auxiliares no permite cargar documentos, solamente en los principales, salvo en el 104 que les permite cargar el documento. Ahora, aquí les puse unos tips que son importantes. Primero, en el caso del formulario 87 de ingresos, es importante que acompañen la cartola bancaria respecto de todos los ingresos. Pueden juntar todas las cartolas y hacer un solo documento, cargarlo en un ingreso y con eso se va a verificar. Pueden acompañar las liquidaciones, si hicieron 3 aportes propios en efectivo, pueden acompañar la liquidación en uno solo de ellos, no es necesario que vengan todos, o sus boletas de honorario. Pero siempre sí se les va a pedir, porque hay mucha gente que no lo sube. O sea, hemos visto formularios 87 que vienen sin ningún respaldo. En el caso del formulario 88, es necesario que siempre suban las facturas, las boletas, los contratos, los comprobantes, todo. Si suben
un formulario 88 sin ningún gasto, sin ningún respaldo, y se envía al servicio electoral, el CERVEL luego les va a observar. Y si ustedes ya no tienen la documentación, o si ustedes no tienen, o sea, no responden dentro del plazo, los van a sancionar. Entonces, la idea es que ustedes hoy puedan subir toda la documentación como corresponde, el equipo verificar que ustedes lo hayan hecho, y de esta manera evitar que ustedes los multen. Y no es tan descabellado, porque mucha gente de repente me dice así como, pero si es casi obvio que nosotros tenemos que subir la factura, pero no es tan obvio porque nos ha pasado que hay rendiciones donde no suben nada, absolutamente nada. En el caso de los formularios 101, que es brigadista voluntario, tienen que subir sí o sí las boletas de honorarios de los brigadistas. Y como les dije, tienen que volver a su formulario 88 y ahí buscar el registro del 101, editarlo y cargar el documento. En el caso del 102, de sedes, tienen que tener el contrato de arriendo. Si se los prestaron, tienen que tener un contrato de mutuo. Si, no sé, si tienen que tener algo que respalde, que efectivamente un certificado de que se los cedieron, lo que sea. En el caso del 103, que es de vehículos, tienen que tener el padrón del vehículo, siempre. Si es el vehículo de Juan Pérez, ustedes tienen que adjuntar el padrón de Juan Pérez. Ustedes no pueden decir que el vehículo se los donó Juan Pérez y que el padrón del vehículo venga a nombre de Diego Pérez, porque eso quiere decir que Juan Pérez no donó el vehículo, lo donó Diego Pérez. Entonces, tengan ojo con esos detalles, porque son detalles que nosotros también vemos. Y en el caso de las facturas, también tienen que adjuntarlas. Se ingresan un 103, ingresan todos los datos y adicional a eso tienen una factura que va a contrastar que ustedes contrataron ese vehículo. En el caso del 104, como les mencionaba, sí o sí tiene que ir firmado y valorizado en el caso que sea propaganda no pagada. Si ustedes les prestaron ese lugar, ustedes tienen que valorizarla. Hemos visto formularios 104 que vienen en cero y tienen que venir valorizados. En el caso del 105, redes sociales, sí o sí tiene que venir una factura o un símil. Como les decía hace un rato, el Servicio de Impuestos Internos emite una factura. El Facebook emite una factura, pero no es igual a la del Servicio de Impuestos Internos, sin embargo, igual les sirve y tienen que acompañarla. Y tiene que venir sí o sí a nombre del candidato o de su administrador electoral, no puede venir a nombre de un tercero, porque hay una norma expresa que señala que tanto las radios como las redes sociales, que CERVEL hace un símil, solamente pueden ser contratadas por el administrador electoral del candidato o el candidato, no por un tercero. Por tanto, no pueden ser donadas por un tercero. En el caso del 106, perdón, de aportes estimables en dinero, tienen que acompañar la factura, el certificado o ambos. Por ejemplo, si el partido les aportó con volantes, ustedes tienen que esperar que el partido les emita el certificado y les manda el certificado con el detalle que va a decir que a mí, Francisca Bovero, a mi campaña, a ejemplo, consejera regional, me aportaron 1000 volantes avaluados en 100.000 pesos. Entonces yo eso lo voy a ingresar en mi contabilidad, voy a hacer un registro en un formulario 106 que se va a registrar automáticamente en los dos formularios, en el 87 y en el 88, y en el 88 voy a editarlo y voy a cargar ese certificado que me mandó el partido, que viene firmado por el administrador general electoral, que dice en cuánto avalúo yo ese aporte estimable en dinero. En el caso, por ejemplo, que un diputado haya aportado a mi candidatura, u otra autoridad, o no sé, un familiar, o alguien extra, puede que Juanito Pérez, que es no sé, en el caso, no sé, mi primo quiso aportar a mi candidatura con 100 banderas, entonces mi primo compró las 100 banderas, tiene una factura de 50.000 pesos por esas 100 banderas y está emitida su nombre. En este caso mi prima va a pasar la factura y yo voy a tener con qué valorizar ese aporte en especie a mi campaña y voy a adjuntar la factura a mi rendición. No sé si eso se... Ay, espera, si eso se entiende.
Por eso tienen que siempre tener el respaldo. Ahora, en el caso del 107, ojo que es en el caso del reembolso, como les mencionaba la vez pasada y lo he repetido en todas las capacitaciones que he hecho, el concepto del reembolso tiene relación con que se paguen gastos que no se hayan podido cubrir con otros ingresos, con ingresos que ustedes recibieron durante el periodo de campaña. No es que a ustedes les paguen por ser candidatos, no les pagan por su campaña, les pagan todos aquellos gastos que no pudieron pagar. Si ustedes tenían 500.000 pesos en su cuenta al cierre de la campaña, no tenían más gastos y tenían esos 500.000 pesos y ustedes presentan una boleta pendiente de pago por 1.000.000 de pesos, el CERVEL no les va a reembolsar esa boleta, les va a reembolsar la mitad. Porque ustedes tenían 500.000 pesos para pagar. Entonces le va a decir a usted por qué no pagó esos 500.000 pesos. Entonces, la idea del reembolso es justamente que se pague aquello que ustedes no pudieron pagar. Entonces, ustedes tienen que tener facturas o boletas que se encuentren pendientes de pago. Ojo que es importante que ustedes hagan bien su rendición porque a ustedes les van a reembolsar solamente si es que sus cuentas de ingresos y gastos electorales están aprobadas. Si no están aprobadas, no les van a reembolsar. Por otro lado, también es importante que consideren los montos. Les van a reembolsar siempre y cuando hayan tenido una cierta cantidad de votación. Los montos por los que les van a reembolsar y creo que también lo mencioné en la capacitación pasada, porque también está en el PPT, pero ojo con los remanentes, perdón, con los excedentes, porque hay saldos que quedan en las cuentas que ustedes deben devolver al último aportante. Si no logran identificarlo, lo devuelven al partido. Ahora, ¿para qué? Para que su cuenta quede neteada. O sea, si ustedes les ingresó 100, les salen 100. Entonces, siempre deben ingresar esa devolución que hacen de excedentes, que son todos aquellos montos que ustedes no gastaron de su cuenta. Si ustedes tenían una boleta pendiente de pago por 1.000.000, pero tenían 5.000 pesos en su cuenta al terminar su campaña, es decir, 5.000 pesos de excedente, ustedes van a devolver esos 5.000 pesos al último aportante y con eso van a cuadrar su contabilidad. Y en ese caso no van a tener problema. Diferente es que ustedes tengan 500.000 o 700.000 pesos y quieran que les reembolsen 1.000.000. Ahí no tiene sentido. Porque pierde la razón de ser de la norma, pierde el espíritu de la norma. Por otro lado, en el caso del 108, ustedes van a registrar todos los gastos menores. ¿Qué se entiende por gastos menores? Gastos de alimentación, le compraron el agua al brigadista, compraron colaciones, tuvieron que comprar papel para, no sé, para imprimir papeles, para tener un registro, lo que sea. ¿Ya? Y de esto tienen que acompañar también todas las boletas comprobantes, los cargos por comisión. Miren, yo hablé con lo preguntaron en la capacitación pasada, yo hablé con la ejecutiva del banco, me indicó que no les iban a cobrar por la mantención de la cuenta, pero que no lo iban a informar, o al menos debiesen informárselo cada uno de sus ejecutivos. No sé si lo habrán hecho o no, pero ese cobro, o sea, se los deben hacer por ley. Ahora, si el banco dispone que no se los hagan, es otra cosa. Les pediría sí que averigüen con sus ejecutivos si es que les van a o no a cobrar los gastos de mantención, porque si no se los cobran, les va a quedar un excedente en la cuenta si es que dejaron ese saldo, y si no, entonces van a tener su cuenta cuadrada. Y, bueno, una vez que tengan lista su rendición, tienen que ingresar a rendir, como les había mencionado, rendir al administrador general electoral el 3 de mayo, ignoren la fecha, el 3 de diciembre de este año. Y una vez que estén dentro, seleccionar al candidato que deben rendir, si es que tienen más de una candidatura como administrador,
verificar las observaciones que tengan pendientes, si es que se les hicieron observaciones a través del sistema y no las han contestado, se da el resumen de validación de la rendición, confirmar el envío y automáticamente se va a descargar el certificado de envío de la rendición de ingresos y gastos electorales. Ojo que si no se descarga el certificado, no se ha enviado la rendición. Y ha pasado que mucha gente piensa que envió la rendición, pero nunca la mandó porque nunca se descargó el certificado. Entonces, lo otro que pueden hacer es ingresar con posterioridad a la parte donde les dije que habían documentos, y en esa parte pueden descargar su certificado. Ahora, una vez que ustedes presenten la rendición, como les mencioné, nosotros vamos a tener 20 días hábiles adicionales para hacer las observaciones, y luego de eso, el 3 de enero del 2022, esto se va al CERVEL. Y ahí todos vamos a estar tranquilos y felices. Una vez que llega el CERVEL va a tener plazos también. El CERVEL va a auditar sus cuentas. En el caso de los parlamentarios y la cuenta presidencial, el Servicio Electoral tiene 75 días para auditarlo. Por tanto, hasta el 11 de abril del 2022 va a tener esas cuentas. Y para el caso de los consejeros regionales, tiene 100 días. O sea, hasta el 24 de mayo del 2022 puede hacer observaciones. Una vez que haga esas observaciones, que tienen que estar atentos a sus correos electrónicos o al sistema, yo les recomiendo que estén atentos al correo, tienen 10 días hábiles para subsanar. Si ustedes las subsanan o no, o sea, si se pronuncian o no, el Servicio Electoral va a tener 15 días hábiles posteriores para aceptar o rechazar su rendición. Ahora, yo les recomiendo que estén atentos al correo, porque la idea es que ustedes reciban esas observaciones y las puedan subsanar dentro de plazo, para que no les abran un PAS y para que, si pidieron reembolso, les reembolsen, para que en definitiva no tengan problemas, porque hemos visto que muchas de las observaciones que hacen son observaciones pequeñas. Muchas veces no se deben a errores menores, por ejemplo, que en un ingreso de una cartola se registran dos ingresos juntos en el formulario 87, que en realidad en la cartola están registrados como dos. Entonces al CERVEL no le cuadran. Entonces te pide aclarar por qué tienes un registro en esas condiciones. Cosas pequeñas, así como otras cosas que no son tan pequeñas, pero la idea es que lo puedan subsanar y no se vean en la situación de que se dan cuenta que los están embargando y que se están llevando sus cosas para pagar, y recién ahí se dan cuenta que no contestaron las observaciones. Y una vez que se notifique si se rechaza su rendición, pueden presentar una reclamación al TRICEL dentro del 5.º día de notificar. Ahora, ojalá no lleguemos nunca a ese punto, pero si en algún punto les rechazan la candidatura y les notifican, por favor, llamen el mismo día a Boris, no después, no al 5.º día, ¿ya? Para poder ayudarlo. Y tips de rendición, concordancia de la rendición siempre. Si ustedes rinden un vehículo, tienen que rendir benzina. No pueden no rendir benzina, porque el CERVEL les va a decir usted cómo movió el auto. Si ustedes tienen volantes, no pueden no tener brigadistas, porque les va a decir usted cómo repartió los volantes. Si ustedes tienen alimentos, no pueden no tener brigadistas, porque a quién le dieron los alimentos. O sea, depende si están rindiendo una cantidad sustancial, etcétera. Ya tiene que haber un cuadro contable. Como les decía, el banco siempre tiene que cuadrar con su formulario 87. Tienen que presentar oportunamente los formularios, tienen que contar con todos los respaldos y resguardarlos a lo menos por un año, pero yo les aconsejo que los guarden por más, al menos hasta que cierren todo el proceso y todos los PAS estén cerrados, si es que a ninguno les aperturan un PAS. Tienen que hacer la entrega oportuna de sus rendiciones, es decir, el 3 de diciembre. Esto es un trabajo constante y dura todo el desarrollo de la campaña. Tienen que guardar su certificado siempre, y los van a notificar a través del sistema. Por tanto, les recomiendo también que siempre estén atentos al sistema y a su correo electrónico. Y como siempre les digo, la rendición es parte de su campaña. La campaña no termina el 21 de noviembre, termina el 3 de enero del 2022, cuando nosotros enviamos al Servicio Electoral sus rendiciones.
Por último, les recomiendo también que puedan revisar las plataformas disponibles donde pueden encontrar información. Hoy en cervel.cl pueden encontrar en presidenciales2021.cervel.cl toda la información, manuales, resoluciones, límite del gasto, límite de aportes, entre otros, y además en electoralps.cl pueden encontrar información al respecto. Y eso es todo cuanto puedo informar. Voy a... Oye, Francisco.